Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Ciencias Virtuales nuevamente. El día de hoy vamos a continuar con la materia de mecánica de sólidos, esto de la Facultad de Ingeniería de UNAM. El día de hoy vamos a ver lo que es 3.2, el subtema 3.2, que es propiedades mecánicas. Y bueno, vamos a mencionar algunas de las que compiten para esta materia solamente. Y bueno, por ello vamos a comenzar con lo siguiente. ¿Qué es la mecánica y por qué reitero cada vez que mencionamos, inclusive pues en alguna materia como mecánica de fluidos, mecánica de sólidos, e incluso para los civiles que dice mecánica de suelos, también tiene que ver relacionar en la palabra mecánica? Entonces por eso es que reitero esa palabra, que es mecánica. Entonces la mecánica es la ciencia física más antigua que trata tanto de los cuerpos en reposo como en movimiento bajo la influencia de fuerzas. Ahora, hay que destacar algo en este curso de mecánica de sólidos o resistencia de materiales. En esta materia vamos a tratar a los cuerpos ya no como rígidos, sino como deformables. Es decir, tenemos cierta distancia establecida y que va a ser cambiada por la influencia de ciertas fuerzas externas o inclusive internas. ¿Ok? Sobre todo son externas porque están sometidas a cargas. Entonces, de tal forma que nosotros lo tenemos que traducir en alguna propiedad mecánica. Y estas propiedades mecánicas, la mayoría son esfuerzos o resistencias mecánicas. Y por ello vamos a ver varias de ellas, que es todo este curso. De hecho, es todo lo que compite en el curso. Primero vamos a ver los esfuerzos de tracción o de tensión, los de compresión, los cortantes. Luego se vienen los de torsión y por último los flexionantes o de flexión. Entonces, de tal forma que son los 5 tipos de esfuerzos que se presentan en mecánica de sólidos o resistencia de materiales, el cual ustedes tienen que estar estudiando. Y vemos que cualquier objeto que se encuentre en una superficie siempre va a estar respondiendo a una fuerza normal y su peso, que es la fuerza de peso. Bueno, ahí lo ponen como F y peso como subíndice, refiriéndonos precisamente al peso del objeto, en este caso un libro. ¿Dónde encontramos la palabra mecánica? Donde ustedes la encuentran en cualquier literatura o cada vez que la escuchen o se mencione o que ustedes la mencionen, se refiere a la fuerza, ¿ok? Entonces vamos a referirnos siempre a la fuerza cuando hablemos de mecánica o de propiedades mecánicas. ¿Y qué como tal qué es una propiedad? Bueno, es una característica o atributo que tiene un sistema a estudiar para calificar y cuantificar cierto... en este caso, ustedes ya llevaron física desde preparatoria, luego pues al inicio física experimental y por ello pues ustedes ya tienen las bases de algunos fenómenos que se explican. Sin embargo, el ingeniero, ustedes que son ingenieros que se están instruyendo a esta carrera, pues obviamente lo que van a hacer es aplicar la física. Entonces de tal forma que ustedes van a tener que calificar y cuantificar ciertas cosas. Entonces de tal forma que tenemos que hacerlo a través de los materiales. Por eso es muy importante esa asignatura para elegir, para seleccionar el material adecuado para la cierta aplicación. Entonces, por ello, nos compite ver ciertas propiedades mecánicas. Aquí, bueno, hay una lista. En primer lugar, nos dicen que son propiedades mecánicas de diversos materiales a temperatura ambiente. ¿Qué es temperatura ambiente para las ciertas literaturas? En este caso, siempre manejan entre 20 a 25 grados Celsius. Entonces, vamos a tomarlo a esa temperatura ambiente. Aquí están los metales, que ya los mencionamos desde el anterior video, 3.1. Si no, les invito a ver la lista de reproducción de mecánica de sólidos, en el cual vemos que es metales, que son maleables, es decir, pueden ser modificados en sus dimensiones, es decir, precisamente son deformables y no rígidos. En este caso, aluminio y sus aleaciones, cobre y sus aleaciones, plomo, magnesio, molibdeno, níquel, aceros, titanio, tungsteno y zinc. ¿Ok? Y ahí cada uno de ellos es precisamente los que vamos a ver. En este caso, siempre se van a manejar las resistencias mecánicas o esfuerzos como tal en gigapascales o megapascales. Son valores muy altos. Entonces no podemos decir pascales, simplemente vamos a ver un múltiplo de ellos, los gigapascales y los megapascales. Bueno, ahí lo abrevian como UTS, que es la resistencia a la tracción o resistencia máxima o esfuerzo máximo.
Bueno, ahorita vamos a reiterar que todos son sinónimos. Ahí, por ejemplo, se maneja en megapascales. Luego tenemos lo que es alargamiento en 50 milímetros porcentaje. Eso que quiere decir que la característica de ductibilidad, que la vamos a ver para el tema 3.4 precisamente, en el cual vamos a ver que ciertos materiales se van a comportar como dúctiles y frágiles. Y eso también tiene que ver con la composición o la microestructura de los materiales, que ustedes precisamente ya vieron eso en materiales 1 y materiales 2 o ciencia de materiales, y lo que sería la relación de Quaison con la letra Nu del abecedario griego. En este video solamente vamos a ver 4 de ellas que aquí están y una más, que es la dureza. El alargamiento en 50 milímetros, bueno, en este caso de 50 milímetros, lo vamos a ver en el video, bueno, en el video que compite para el tema 3.4, el comportamiento dúctil y frágil. Y luego tenemos materiales no metálicos, que son cerámicos o cerámicas, diamante, vidrio, carburo de silicio, nitruro de silicio, hules, termoplásticos reforzados, termofijos, fibras de boro, carbono, vidrio, Kevlar, espectra, que todos estos son compuestos. Y bueno, había yo mencionado que no vamos a ver lo que serían los compuestos. En sí vamos a nada más dar referencia a los cerámicos, a los plásticos, pero esencialmente para el curso que está presente vamos a manejar siempre la mayoría metales. Entonces, de tal forma que estos son datos del libro que se observa aquí en pantalla, de Kalpakjian S, Manufactura, Ingeniería y Tecnología. Y bueno, aquí ya les reitero qué significa cada uno. El de la E mayúscula es el módulo de elasticidad o módulo de Young. ¿Ok? La Y, la resistencia a la cedencia o fluencia. Y UT es la resistencia máxima o resistencia a la tensión. Cualquiera de las dos son sinónimas, es decir, pueden decir resistencia a la cedencia o resistencia a la fluencia. O esfuerzos también, por eso es que pongo aquí, las resistencias son sinónimos a los esfuerzos, ¿ok? Si es que lo encuentran así en diferentes literaturas. ¿Cómo se obtienen las propiedades mecánicas? Que siempre lo colocan igual en la literatura o en cual un profesor o en cualquier clase se le reitera esa pregunta. ¿Cómo se obtienen las propiedades mecánicas? Pues a partir de ensayos o pruebas. ¿Ok? Para obtener las propiedades mecánicas se requiere pruebas en los materiales bajo ciertas condiciones de estandarización, las cuales veremos que son ensayos de tensión y compresión. ¿Quién hace la estandarización? Pues una asociación que es ACTM. Ahorita vamos a reiterar eso nuevamente, pero bueno, ellos se dedican en esa parte de estandarizar toda la metodología que lleva el cierto ensayo o prueba que se tiene que realizar. Ustedes lo pueden consultar incluso en internet. Y los profesores que son de laboratorio de materiales tienen a la mano estos manuales de precisamente cómo se debe llevar o realizar las pruebas, cuánto debe medir la probeta, etcétera, ¿no? Bueno, todo lo que tiene que llevar durante la prueba y sobre todo las mediciones exactas, ¿no? Porque no son cualquiera, deben de ser mediciones muy exactas con ciertas tolerancias también. Entonces, todo eso tiene que ver relacionado con manufactura, con materiales, inclusive lo que es dibujo técnico o mecánico, ¿ok? En este caso, máquina para ensayos de tensión y compresión es la que observamos aquí en pantalla, ¿ok? Sus partes son las siguientes. Bueno, antes de ello, precisamente pongo esto. Para realizar las pruebas se requiere de una probeta que tiene ciertas medidas ya estandarizadas bajo las normas ACTM, American Society for Testing and Materials. Entonces, de tal forma que tenemos nuestra probeta, como se observa aquí en pantalla, la longitud calibrada a una longitud original original, en el cual pues tiene 2 puntos de referencia. Aquí no puede tener los puntos de referencia donde está la cuerda, ¿ok? Porque obviamente lo que se va a estar alargando es esta parte media, ¿ok? Entonces, de tal forma que lo que vamos a estar observando es precisamente cómo se va a ir tensando, si vamos a hacer el ensayo de tensión o vamos a hacer un ensayo de compresión. Sin embargo, los de tensión son más hacia los metales y los de compresión para los cerámicos, ¿ok? Y se llega a la fractura cuando se rompe. Una vez que se rompe, ya encontramos todas sus propiedades, que eso lo vamos a ver a través de una gráfica, ¿ok? Pero antes de ello voy a reiterar lo que sería esta máquina para ensayos de tensión y compresión. Para tensión aquí se observa, aquí tenemos a los lados que son las columnas, el espécimen de prueba o lo que sería precisamente
Bueno, ahorita digo el sinónimo de espécimen, que ahorita no recuerdo cuál coloqué. Tenemos cabezal fijo y el cabezal móvil, la mesa y la base y actuador, que sería todo esto que se ve. Esto ya es, bueno, ya la realidad es de la máquina real y que tiene las mismas partes. Aquí lo importante es que realiza fuerzas opuestas, ¿ok? Y para ello, cuando se hacen cálculos, se coloca al último, bueno, si es que se quiere encontrar la fuerza o el esfuerzo más bien encontrado tiene que ser positivo, mientras que un valor negativo se trata de un ensayo o una prueba de compresión, ¿ok? Esos son más que todo convención de signos. Y ese es ensayo de tensión. Para un ensayo de comprensión se ve de esta forma. Igual aquí tenemos el cabezal móvil, la placa inferior, una placa superior que va obviamente a aplastar, por así decirlo, al material, el espécimen de prueba, la mesa y obviamente las fuerzas que van hacia este sentido, obviamente. Aquí también necesitamos, bueno, aquí lo fijan también una velocidad constante, ¿ok? Y es un ensayo de compresión. Espécimen también es igual a muestra, ¿ok? ¿Y por qué, bueno, pongo ahí, bueno, no tendría tanta importancia el sinónimo de espécimen y muestra? Sí va a tener importancia para aquellos ingenieros que vayan a esta rama de lo que sería materiales, porque van a estar utilizando la estadística. Entonces, ahí en estadística siempre están hablando de muestras y la van a estar utilizando. De una vez les digo a aquellos que están interesados a esta materia, bueno, a esta especialización de materiales, manufactura, diseño, ¿ok? Van a estar relacionados con la estadística. ¿Cómo se obtienen las propiedades mecánicas? Nuevamente, a través de una computadora que se registra gráficamente los valores de esfuerzo contra deformación, podemos obtener las propiedades mecánicas de interés. Hay otros gráficos que igual tienen lo que sería en las ordenadas la carga y en las abscisas lo que sería la deformación, pero muchísimas veces colocan esfuerzo contra deformación. ¿Ok? El esfuerzo se medirá en pascales dentro del sistema internacional, sin embargo, se va a estar utilizando múltiplos por los grandes resultados que se obtienen. La deformación unitaria o simplemente deformación se medía en metros sobre metros dentro del sistema internacional. ¿Por qué se le dice deformación unitaria? Esa es una pregunta muy importante. Porque sus unidades, el análisis de unidades, es adimensional, es decir, precisamente su dimensión no tiene dimensión, es decir, es uno. Por eso se le llama deformación unitaria o simplemente deformación. Y aquí tenemos lo que sería una curva típica de esfuerzo contra deformación para un acero. Por ejemplo, aquí el esfuerzo en primer lugar está medido en megapascales, la deformación puede estar medida en pulgada sobre pulgada o metro sobre metro. De tal forma que, o bueno, aquí también hay una escala de esfuerzo que es KSI, que significa que son un KSI es igual a 1000 PSI, ¿ok? Que son unidades del sistema inglés para los esfuerzos. En este caso, vamos a tener varios puntos importantes, que en este caso, límite proporcional quiere decir que a esto, toda esta línea o toda esta curva, que es precisamente una línea recta, aquí va a ser proporcional, es decir, entre aumenta la deformación, también aumenta el esfuerzo y así sucesivamente hasta llegar al límite proporcional. Luego llegamos a un límite elástico, donde obviamente si llegamos a un poquito más allá y llegamos al punto de excedencia, entonces a partir del punto de excedencia para abajo, ahí ya sería, bueno, más bien los valores superiores al punto de excedencia, se forma la parte plástica. Entonces la parte anterior, que esto es la región aquí sombreada, o digamos el área bajo la curva, es decir, hay que integrar de tal forma que ahí lo que vamos a encontrar es la parte elástica. ¿Ok? Y la otra forma plástica, que ahorita lo vamos a reiterar otra vez, que en este caso, por ejemplo, ahora tenemos la curva típica de esfuerzo contra deformación para un aluminio. Vean que es muy diferente al del acero. Todos los materiales tienen diferentes curvas. En este caso del de esfuerzo deformación. Sin embargo, para los materiales cerámicos va a ser muy alto su módulo de elasticidad o de Young, de tal forma que cuando llegue a la parte de la parte plástica la va a tener muy reducida y luego va a tener la fractura. Eso es lo que vamos a ver precisamente en el comportamiento dúctil y frágil, la diferencia. Y aquí tenemos otro gráfico en el cual se ve con mayor detalle lo que les decía. Aquí está la región elástica, que es toda esta parte lineal,
y luego la región plástica. ¿Por qué se ve muy diferente? Porque precisamente es el tipo de material. Muchísimas de las veces aquí lo exageran, por así decirlo, porque a veces sube y baja en esta parte donde estoy ahora señalando en la pantalla. Ahí en esas veces está como, primero como sube, luego baja, luego como que está ondulando y luego rápidamente otra vez sube, de esta forma que genera una curva como se observa en pantalla. ¿Okay? Pero para estandarizarlo colocan de esta forma la región elástica, la región plástica, la carga máxima y la fractura. ¿Ok? Entonces vamos a tener varios puntos importantes. El módulo de elasticidad de Young, que es la primera propiedad mecánica que podemos encontrar. La segunda propiedad mecánica es la resistencia al esfuerzo de excedencia, que es esta parte que está en Y. Pueden encontrarlo como sigma índice Y o simplemente la resistencia mecánica de excedencia. Luego tenemos el esfuerzo máximo, que es la carga máxima, la que puede soportar el material, pero hay que tomar en cuenta, por cierto no lo dije, lo que sería la región elástica. Una vez que pasa a la región plástica no puede volver a su tamaño, bueno, a sus dimensiones originales. Entonces, es decir, que una vez que pase a la región plástica ya no puede volver a su forma de antes, ¿ok? Por ejemplo, hay ciertos, como las ligas para amarrar ciertos objetos. Este es un plástico en el cual pues su región elástica es demasiado, es decir, un módulo elástico muy alto, ¿ok? Y los aceros, por cierto, eso se van a estar mencionando porque van a tener algo curioso cuando se le realiza tratamientos térmicos, que lo vamos a mencionar rápidamente. No compite aquí, pero vamos a ver qué pasa con los tratamientos térmicos cuando sería con el comportamiento dúctil y frágil. ¿Okay? Y ahí reitero lo que es un QSI, que es igual a 1000 PSI. Definiciones importantes para la curva de esfuerzo de formación. El límite proporcional es el valor de esfuerzo en la curva de esfuerzo de formación en el que la curva se aparta por primera vez de una línea recta. El límite elástico es el valor de esfuerzo en la curva de esfuerzo de formación en el que el material se ha deformado plásticamente, es decir, cuando ya no recobrará su tamaño y forma originales después de que se retire la carga. El punto de excedencia o fluencia es el valor de esfuerzo en la curva de esfuerzo de formación donde existe un incremento significativo de la deformación con poco o ningún incremento del esfuerzo. La resistencia a la tensión es el valor más alto del esfuerzo aparente en la curva de esfuerzo de formación. Así, la resistencia a la excedencia es el valor de esfuerzo en la curva de esfuerzo de formación antes de entrar a un comportamiento plástico o de formación permanente. Y ahí lo coloco otra vez, la región elástica, la excedencia, el endurecimiento por deformación, o sea, cada vez que se va deformando más, se va endureciendo. Y eso tiene que ver con mucho la microestructura. Les reitero, si ustedes pueden consultar libros de ingeniería de ciencias de materiales o ciencias de materiales precisamente, materiales 1, materiales 2, toda esta parte se las van a explicar el por qué se endurece por deformación. Luego la parte de estricción, que dice que su esfuerzo va disminuyendo hasta que se rompe. Entonces ahí vemos que incluso se hace la famosa cuello de botella, es decir, que se va estrangulando, cada vez se hace más pequeño el área transversal, que eso lo vamos a ver con la relación de Quaison. Y lo que vemos aquí es un límite proporcional, el límite elástico, el esfuerzo de excedencia, que es constante. Recuerden que aquí tiene una pendiente igual a cero, que quiere decir que la pendiente es igual a cero, que aquí, entonces el esfuerzo de excedencia siempre va a ser el mismo hasta llegar a esta parte. Mayor ahí ya no va a ser proporcional, hasta llegar a esta parte, ¿ok? A la parte del esfuerzo último o el esfuerzo máximo. Es lo que soporta la última carga que soporta el material. Pero hay que tomar en cuenta que aquí hay un comportamiento elástico, podemos ya regresar a sus condiciones como estaba, o ya después de un comportamiento plástico que no vuelva a sus dimensiones, ¿ok? Entonces aquí es un diagrama de esfuerzo de formación convencional y verdadero para un material dúctil. Acero no se presenta a escala, ¿ok? Por cierto, aquí va a haber dos diferencias que eso lo vamos a ver cuando hablemos de esfuerzo normal, esfuerzo tangencial, de formación precisamente, y todo lo que tiene que ver lo que sería entre la diferencia de deformaciones y esfuerzos tanto ingenieriles contra lo que serían verdaderos, ¿ok? Vamos a ver cuál es la diferencia, en qué momentos tenemos que utilizar esas dos tipos de ecuaciones, ¿ok? Cuando el material empieza a disminuir su esfuerzo hasta fracturarse o romperse, se dice que está en una región de estricción, que es esta región, toda esta área bajo la curva, ¿ok? Y ahí tenemos lo que sería el ensayo.
Ok, una vez que llega a romperse, pues ahí encontramos todas las propiedades que requerimos. Y esto es una imagen muy importante, porque precisamente los 5 esfuerzos que yo mencioné al principio, que desde aquí lo mencioné: extracción, compresión, ok, aquí no se ve, aquí bueno, no se aplica más bien, está el cortante, está el de flexión y el de torsión. En primera instancia vamos a ver los 3 primeros, que son los de tracción o tensión, los que serían de compresión y los que serían de cortante. Luego nos veríamos lo que serían de torsión, que tenemos que ver parte de la materia de estática, en el cual deben de recordar el par de fuerzas. Y por último, el de flexión, que recordemos que esto es cuando una fuerza está distribuida a partir de una línea, y que usamos, bueno, ustedes usaron en estática lo que sería la integrales de línea. Entonces, de tal forma que aquí vean que los diferentes diseños, que en este, por ejemplo, en un columpio, en una silla, si no mal recuerdo es calistenia, no me acuerdo cuál es el deporte, bueno, si no mal recuerdo es un deporte, en el cual aquí existe, se manifiesta estos 3 tipos de esfuerzos: de flexión, de compresión y tracción para un columpio. Vean que aquí hay flexión, compresión, tracción, flexión y compresión simultáneamente. Y una silla, flexión, flexión más compresión, que es en la base de la silla, y en las precisamente los soportes, que serían, bueno, ustedes lo conocen vulgarmente como patas de la silla, en el que son por compresión, ¿ok? Entonces, aquí es donde se ve ya la aplicación como tal de toda la mecánica de sólidos, ¿ok? ¿Qué es la rigidez de un material? Porque también es una palabra clave. La rigidez es una propiedad mecánica que tiene la definición de la resistencia a las deformaciones bajo cargas exigidas. Esta se manifiesta matemáticamente como sigue. En el diagrama de esfuerzo contra deformación, la región elástica es lineal, idealmente, de tal forma que el esfuerzo es directamente proporcional a la deformación. Entonces, el esfuerzo es directamente proporcional a la deformación. Y entonces, para que se convierta en una igualdad, debemos ingresar una constante de proporcionalidad. Para este caso será el módulo de elasticidad o módulo de Young, denotada como una E mayúscula, y así lo observamos en pantalla. ¿Ok? Solamente se va a utilizar en esa pendiente, únicamente. ¿Ok? De tal forma que el módulo de elasticidad declara la propiedad mecánica de rigidez para los materiales. A la ecuación surgida se le llama ley de Hooke generalizada. Entonces, de tal forma que lo vamos a reiterar para el siguiente tema, en el cual vamos a ver la ley de Hooke generalizada, más que todo cómo se aplica, ¿ok? Para precisamente los esfuerzos de tensión, de compresión y de cortante, ¿ok? Cuando el nivel de esfuerzo en un material bajo carga está por debajo del límite proporcional y existe una relación de línea recta entre esfuerzo y deformación, se dice que la ley de Hooke es válida. Y veamos que precisamente aquí son todos los módulos de elasticidad o de Young, de tal forma que vean que entre mayor sea el porcentaje de carbono, su módulo de elasticidad va aumentando, pero también va a ser más frágil, ¿ok? Eso es lo que vamos a ver en el comportamiento de dúctil y frágil. Ahí tenemos ahora lo que sería acero contra titanio, contra aluminio, contra magnesio. Sin embargo, el magnesio, el aluminio y el titanio van a ser más dúctiles que el acero, por ejemplo, al momento de colocarle más carbono. Es decir, también si se le hace un tratamiento térmico, que precisamente lo vamos a estar mencionando, pues eso va a estar generando que su módulo de elasticidad aumente, pero sea más frágil. Y hay que tener muchísimo cuidado cuando se llevan procesos de mecanizado, es decir, los procesos que ustedes lo conocen en manufactura como procesos de arranque de viruta, es decir, en un torno, en una fresadora, al hacerle proceso, por ejemplo, para diseñar un engrande, pues obviamente puede llegar a surgir una fractura imprevista porque obviamente no se le hizo un tratamiento térmico, y por ello va a haber problemas, más que todo problemas económicos por todo el proceso que tiene que llevar, el gasto de energía que se le proporciona al material para transformarlo. Entonces ahora nuevamente lo repito, un KCI es igual a 1000 PSI. Y ahora sí vamos a ver la relación de Poisson, que es lo siguiente. Para explicar la relación de Poisson es de suma importancia definir la deformación unitaria o simplemente deformación. No lo habíamos definido, ahora lo vamos a definir.
La deformación unitaria se define como el cambio de longitud entre la longitud original. Traducido matemáticamente se ve como de esta forma. Esta es la letra griega epsilon, que es igual a la longitud final, la que obtienen cuando hacen un ensayo de tracción o de tensión, en el cual es la longitud final contra la longitud original entre la longitud original precisamente. Y muchísimas de las veces en los libros colocan esa diferencia como un delta, ¿ok? Tal forma que también se podría observar matemáticamente como se observa en pantalla. La deformación unitaria no tiene dimensiones, es por ello que tiene la palabra unitaria, pero muchas de las veces se colocan las unidades metro entre metro, o bien milímetro entre milímetro, o pulgada sobre pulgada, etcétera. Ustedes pueden colocar la que sean centímetro entre centímetro, etcétera. No va a afectar, ¿ok? El cambiar las unidades no afecta el resultado. Durante los ensayos de tensión o de tracción se calibra una longitud original, que es L sub 0, que se encuentra sobre la longitud uniforme y no sobre la cuerda o donde estará sujeta a las mordazas de la máquina de este. Por cierto, antes de avanzar, el módulo de elasticidad de Young, antes de terminar sobre ese tema, solamente se va a estar compitiendo para aquellos materiales que sean isotrópicos. ¿Qué quiere decir isotrópicos? Iso significa igual y trópicos direcciones a las mismas direcciones. Es decir, que un material sea homogéneo, isotrópico, de tal forma que en cualquier parte que ustedes hagan una muestra, quieren sacar aquí, quieren sacar la otra muestra de una varilla, por ejemplo, completa, cualquier sección que ustedes encuentren va a ser la misma, ¿ok? A la prueba. Puede diferir en ciertos decimales que van a tener ustedes tolerancias, pero tienen que estar iguales, casi iguales. Eso quiere decir que es un material isotrópico. Cuando no llega a ser muy diferente, es decir, es un tipo de material anisotrópico, es decir, que no tiene sus mismas características, por así decirlo, en toda su extensión del material. ¿Ok? Uniforme y no sobre la cuerda a donde estará sujetada las mordazas de la máquina de este. Entonces ahí pues tenemos sujetado la probeta, tenemos una calibración del diámetro original y la longitud original, que en este caso son 2 pulgadas y el otro es 0.5 pulgadas. También se tiene un diámetro original que es de minúscula con un índice 0. La deformación que sufre axialmente, es decir, a través de un eje, que en este caso es el que pasa por todo en medio de la probeta, axialmente a través de un eje, se le llama deformación longitudinal. La deformación que sufre radialmente es a través de su sección transversal, es decir, el área transversal se le llama deformación lateral. ¿Ok? Estas deformaciones se pueden describir matemáticamente como, y ahí tenemos la deformación longitudinal como delta entre la longitud sub 0 y la deformación lateral como el diámetro final después del ensayo, ¿ok? Menos el diámetro original entre el diámetro original. El cociente de la deformación lateral entre la deformación longitudinal será la relación de Poisson. Este tendrá un signo negativo debido a las siguientes explicaciones. Y ahí, bueno, antes de seguir con la siguiente diapositiva, tenemos la letra nu, que es precisamente para decir la relación de Poisson, que es igual a menos la deformación lateral entre la deformación longitudinal. Y vamos a ver por qué el signo. Y tanto la deformación como la deformación longitudinal y la deformación lateral y la relación de Poisson serían con dimensiones igual a 1, es decir, es adimensional, no tiene unidades como tal. Vamos a ver que en un ensayo de tracción o de tensión, vamos a ver que al momento de que se jala la probeta, pues se va a deformar de tal forma que precisamente lo que sería la parte transversal que estoy señalando ahora mismo se va a hacer más pequeño. Entonces, de tal forma que vamos a ver, bueno, matemáticamente hablando esa parte, bueno, vamos a explicarlo precisamente en primer lugar la longitud. Aquí la longitud, que ahora la que estoy señalando ahora mismo, es esta que estoy señalando ahora mismo, la longitud original. Y después de la deformación, que es toda esta parte que estoy señalando ahora mismo. Esa, la última, es decir, después de la fractura, la longitud final va a ser mayor a la longitud inicial. Por lo tanto, esa diferencia, que recordemos que la denotamos con delta, es mayor a 0, es decir, es positivo. ¿Ok? Sin embargo, lo que sería el diámetro, es decir, el diámetro final va a ser menor al diámetro inicial y por lo tanto esa diferencia va a ser menor a 0, es decir, va a dar un valor negativo. Y por lo tanto,
Es por eso que va a salir un signo negativo y que se multiplica por otro signo negativo. Menos por menos da más. Y por lo tanto la relación de Quaison va a quedar como un valor positivo. Sucede lo mismo para lo que sería en un ensayo de compresión. ¿Ok? Lo mismo pero opuesto. ¿Ok? En este caso va a ser para la longitud la parte que va a salir negativa. Y para el diámetro va a ser la parte que va a salir positiva. El último también va a salir un negativo. Que multiplicando la relación de Quaison menos por menos va a dar más. ¿Ok? Por ello, el resultado final se compensa con un signo negativo, ya que la relación de Quaison se debe registrar en tablas de propiedades mecánicas como positivas. Y ahí está nuevamente la relación de Quaison. Y ahí tenemos datos de la relación de Quaison del libro de Mott Robert de resistencia de materiales, en el cual tenemos los diferentes materiales: concreto, vidrio, hierro dúctil, hierro gris, plástico, acero al carbono, no es al carbono y de aleación, acero inoxidable, titanio, aluminio, cobre, latón, zinc, bronce, al fósforo, magnesio, plomo, hule, elastómeros, etc. ¿Okay? Y ahí tenemos la relación de Quaison. ¿Ok? Entonces, por lo tanto, pues ahí lo importante que vamos a estar utilizando en esta relación de Quaison es que si vemos que si aumenta la relación de Quaison, si entre mayor, entonces la deformación lateral es mayor también, porque son directamente proporcionales. ¿Ok? Y vemos que en un plástico, precisamente cuando nosotros lo jalamos, su sección transversal se va reduciendo. ¿Ok? También es que tiene un módulo de elasticidad muy alto. ¿Ok? Y por último, la dureza. Esto no compite aquí, pero vamos a verlo porque algunas de las literaturas lo colocan esa propiedad mecánica. Es la resistencia de un material a ser penetrado rayado por otro material más duro. El indentador puede ser tanto redondeado como puntiagudo durante un ensayo de dureza. Es decir, puede ser de forma de esfera o de bola, o bien podría ser de diamante, ¿ok? O cónica también. Entonces al indentador también se le puede decir como penetrador. Sin embargo, se le hace más mención como indentador porque la mayoría de los libros lo colocan de esa forma. Y obviamente después de hacer el ensayo, la muesca que queda se llama indentación. ¿Ok? El indentador puede estar hecho de un acero endurecido, carburo de wolframio o de diamante. ¿Ok? Los índices de dureza empíricos se calculan a partir de ecuaciones adecuadas que emplean medidas de la geometría de la huella creada por la indentación. Hay varios tipos de pruebas en ensayos de dureza, como es dureza Rockwell, dureza Brinell, dureza Vickers y microdureza Knoop. ¿Ok? Entonces, de tal forma que la máquina de ensayos de dureza de Rockwell se ve de esta forma, que se encuentra en la Facultad de Ingeniería, ahí en el edificio en el cual está el cuarto de pruebas mecánicas, en el cual tienen también, bueno, tienen la otra máquina de ensayos de tracción y compresión, también la máquina de ensayos de Rockwell y Brindle. Y obviamente, pues lo que vamos a ver es aquí esa piececita, que es el indentador que se va colocando en esta parte que estoy señalando. Ahí, bueno, esta es una máquina más digital. Las otras sean más analógicas, las que se tienen en la facultad. Pero no hay tanto problema en la aproximación del resultado. Ahora pues ahí tenemos la prueba de Brinell, que la mayoría se usa como el indentador en forma de bola. Y en la Rockwell se puede usar como esfera o cono o de diamante, ¿ok? Bueno, de forma más bien de piramidal, ¿ok? Aquí tenemos una gráfica de lo que sería el número de dureza Brinell contra la dureza de Rockwell y lo que sería la resistencia a la tensión aproximada en KSI. Entonces, de tal forma que vean que va relacionada tanto el número de dureza de Brinell y el número de dureza Rockwell también. Entonces, ambas van de la mano y también van de la mano la resistencia a la tensión aproximada. Ahí tenemos los diferentes tipos de valores de dureza, más bien los valores de dureza para los diferentes tipos de materiales. En este caso son de aceros. ¿Ok? 1020, 1040, 41, 4140, 4140 OQT, al 1000, 4140 OQT 700. Y bueno, también lo voy a estar reiterando en los siguientes videos, pues la estandarización de los aceros, para que ustedes vean cómo leerlos, porque tienen que ver con el porcentaje de carbono que tiene, además de los tratamientos térmicos que tiene, que en este caso tiene recocido y laminado en caliente. ¿Ok? Bueno, es el proceso más bien de conformación.
Ahora, aquí la dureza, aquí en este caso, vamos a ver lo siguiente. HB significa en inglés Hardness Brittle. El otro es HRB, Hardness Rockwell, y B es la escala para aceros de baja resistencia. Suele pueden encontrar en la literatura ese tipo de escala a la que se debe de estar acercando lo que sería esa escala, precisamente para qué tipos de materiales se usa esa escala, la B. Luego tenemos Hardness Rockwell y C la escala para aceros de alta resistencia. ¿Ok? Las pruebas o ensayos de NOP es de tipo microdureza, que forma indentaciones tan pequeñas que se requiere un microscopio para realizar la medición. Las cargas deben ser menor a los 2 newtons. Para pruebas de Vickers se usa un penetrador de pirámide de diamante y puede usarse tanto en una prueba de macro o microdureza. Y precisamente aquí les digo, aquí está Britnell, Rockwell, de Vickers y NOP, de que el penetrador o lo que sería el indentador, ¿cuál es el que estarían utilizando? ¿De esfera o de bola, cono, de pirámide cuadrada de diamante o pirámide alargada de diamante? ¿Qué carga debe de colocarse? 3000, 5000, etcétera. Y la aplicación, o sea, en qué materiales se deben de aplicar. Esto igual está estandarizado a través de lo que sería ACTM, en las normas de ACTM. Y ahí tenemos indentadores igual a penetrador, ¿ok? Y también tenemos lo que sería dureza Rockwell, pero en escala R, que aquí precisamente abajo nos dice que es para materiales relativamente blandos. Radio del penetrador es igual a media pulgada a una carga de 60 kilogramos fuerza, ¿ok? Aquí tenemos el polímero, polímeros termoplásticos, polietileno de alta y de baja densidad, policloruro de vinilo, polipropileno, poliestireno, poliésteres, acrílicos, poliamidas, que son los nylon, celulosicos, polímeros de ingeniería ABC, policarbonatos, acetales, politetrafluoretileno, teflón, polímeros termoestables como los fenólicos, urea, melamina, poliésteres, epoxis, ¿ok? Son los que se podrían encontrar para pues todas estas, la prueba más bien para la prueba de dureza Rockwell, pero a una escala R en el cual pues tiene estas condiciones que se deben estar aplicando, ¿ok? Y por último tenemos esta imagen donde se realiza la dureza una vez que se coloca el penetrador sobre la superficie de prueba, que en este caso es de la probeta, se pone la carga, apenas es muy, bueno, tiene todo su proceso, pero apenas se va recargando el penetrador o el indentador y se deja la carga, luego se retira y ya deja lo que sería la huella o la muesca, ¿ok? La indentación más bien, aquí se dice esa palabra apropiadamente como indentación, ¿ok? Y ahí ya se genera cuánto fue la carga que se generó, ¿ok? Que es lo importante que se debe de estar realizando en esas pruebas de dureza. Y bueno, hasta aquí se terminó el video. Solamente necesitamos que le den like, suscriban, compartan, comenten y sobre todo que le den clic a la campanita de notificaciones para que cada vez que subamos algún video se les pueda notificar al momento. Y si no, nos veríamos en el próximo video. Que tengan un excelente día y semana. Hasta pronto.